El hotel junto al mar. Historia inmersiva en español B1. Introducción. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las ciudades costeras de Inglaterra comenzaron a transformarse rápidamente. Gracias al desarrollo del ferrocarril durante la Revolución Industrial, viajar era cada vez más fácil para muchas personas de clase media y alta. Antes de la llegada del tren, algunos pequeños pueblos junto al mar permanecían relativamente aislados durante gran parte del año. Sin embargo, con las nuevas líneas ferroviarias, miles de personas comenzaron a desplazarse desde Londres y desde otras ciudades industriales hacia la costa inglesa. Durante los meses de verano, hoteles, cafeterías y restaurantes se llenaban de visitantes. Algunas familias viajaban desde otras regiones del Reino Unido para pasar varias semanas junto al mar. Otras llegaban desde diferentes países europeos. El turismo interior empezó a crecer enormemente en aquella época. Muchas personas descubrían el océano por primera vez después de años viviendo entre fábricas, humo y calles estrechas de las grandes ciudades industriales. Los médicos también recomendaban los viajes a la costa. En el siglo XIX era frecuente pensar que el aire marino podía mejorar la salud, especialmente después de largos periodos en ciudades contaminadas por el carbón y la industria. Sin embargo, la costa inglesa era muy diferente de las playas cálidas y luminosas del sur de Europa. En muchos lugares del norte de Inglaterra, la arena tenía un color oscuro y húmedo. El cielo permanecía cubierto por nubes grises durante gran parte del invierno y el viento soplaba constantemente desde el océano. Las mareas formaban parte importante de la vida cotidiana en aquellos pueblos costeros. Durante la marea alta, las olas avanzaban con fuerza hacia los muelles, los acantilados y las rocas negras cercanas al puerto. Algunas calles quedaban cubiertas por el agua durante las tormentas más fuertes. Horas después, durante la marea baja, el mar retrocedía lentamente y dejaba visibles grandes extensiones de arena mojada, piedras oscuras y pequeñas embarcaciones inclinadas cerca del puerto. Los pescadores conocían perfectamente el movimiento de las mareas y organizaban su trabajo según las horas del océano. En los puertos podían verse pequeñas barcas de pesca construidas en madera, redes húmedas colgadas cerca de los almacenes y grupos de marineros trabajando incluso durante los días de lluvia y niebla. En aquella época también comenzaron a aparecer grandes barcos de pasajeros y transatlánticos. Algunos cruzaban el Atlántico entre Europa y América, transportando viajeros, mercancías y correo. Sin embargo, en los pequeños pueblos costeros, la vida seguía siendo tranquila y silenciosa durante el invierno. Cuando terminaba el verano, muchos hoteles quedaban casi vacíos
Las terrazas cerraban, los músicos desaparecían de las plazas y el sonido del viento volvía a dominar las calles cercanas al mar. La historia que voy a contar ocurre en uno de esos hoteles costeros del norte de Inglaterra. Es una historia de lluvia, mareas, estaciones de tren silenciosas y huéspedes que regresan cada invierno. Comienza ahora el relato El hotel junto al mar. El Hotel Miramar estaba construido sobre una colina frente al océano. Desde las ventanas del edificio podían verse el puerto, el faro y las largas olas grises del mar del norte. Durante el verano, el hotel recibía familias de Londres y de otras ciudades industriales. Los niños corrían por la playa, los restaurantes permanecían abiertos hasta medianoche y pequeños barcos turísticos recorrían lentamente la costa durante las tardes más tranquilas. Pero en noviembre todo cambiaba. Las calles quedaban vacías después del atardecer. El viento recorría los callejones estrechos del pueblo y la lluvia golpeaba constantemente los cristales de las ventanas. Daniel llegó una tarde fría de noviembre. El tren avanzó lentamente junto a la costa durante las últimas horas del viaje. A través de la ventana, Daniel pudo ver pequeños pueblos de pescadores, acantilados oscuros y campos cubiertos por la niebla. En algunos momentos el océano aparecía tan cerca de las vías que parecía posible tocar las olas desde el tren. Cuando bajó en la estación, casi no había pasajeros. Solo un hombre esperaba junto a una lámpara amarilla cerca de la entrada principal. Más allá de la plaza, Daniel podía escuchar el sonido distante del mar y el ruido metálico de algunas embarcaciones moviéndose lentamente en el puerto. Subió caminando hasta el hotel. El recepcionista era un hombre delgado llamado Tomás. Llevaba un traje oscuro y unas gafas redondas. No recibimos muchos huéspedes en esta época del año, dijo mientras abría el libro de registro. Precisamente por eso he venido, respondió Daniel. Tomás levantó ligeramente la cabeza y sonrió con discreción. La habitación estaba en el tercer piso. Era pequeña, pero la vista del océano ocupaba toda la ventana. Aquella noche, Daniel permaneció largo tiempo observando el movimiento de las olas. Durante la marea alta, las olas golpeaban con fuerza las rocas negras situadas debajo del hotel. El viento hacía vibrar los cristales y la lluvia cubría parcialmente el faro del puerto. Más tarde, mientras cerraba las cortinas, vio una única ventana iluminada en el extremo más alejado del edificio. Durmió bien, descansó. Y a la mañana siguiente bajó al comedor del hotel, que estaba casi vacío. Solo había una mujer sentada junto a la ventana. Llevaba un abrigo verde oscuro y un sombrero negro sencillo. Sobre la mesa había una taza de té
y un pequeño cuaderno cerrado. Tomás se acercó lentamente a Daniel. La señora Bell viene todos los inviernos, dijo en voz baja. ¿Desde hace mucho tiempo? Desde hace más de 15 años. Daniel volvió a mirar a la mujer. Ella observaba el mar sin moverse, como si esperara algo. Durante los días siguientes, Daniel la veía todos los días y casi en todo momento. Por las mañanas caminaba sola junto a la playa, incluso cuando el viento era demasiado fuerte y la arena húmeda cubría los caminos cercanos al puerto. Por las tardes permanecía sentada en la sala de lectura del hotel. A veces escribía algunas líneas en su cuaderno. Otras veces simplemente escuchaba el sonido de la lluvia sobre el tejado. Una noche, Daniel decidió caminar cerca del faro. La marea estaba baja y muchas rocas oscuras habían quedado visibles sobre la arena mojada. Algunas pequeñas embarcaciones descansaban inclinadas cerca del puerto. Entonces vio a la señora Bell. La mujer estaba completamente quieta frente al océano. Y aquí termina este fragmento de nuestra historia de hoy. ¿Por qué la señora Bell seguía regresando cada invierno? En la descripción y en el comentario fijado encontrarás el enlace a la historia completa, gratuita y sin anuncios, disponible en mi página web. Allí puedes escuchar la narración completa de esta historia original, creada especialmente para la inmersión en español B1. Y una última pregunta. ¿Habéis observado que en esta historia aparece muchas veces el pretérito imperfecto? Podéis dejar vuestra opinión o vuestros comentarios abajo. También podéis visitar mis otros canales. Mi Voz Audiolibros, para escuchar obras y autores clásicos, y El origen de las historias, para explorar contexto histórico, literatura y análisis más avanzados. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.